¿Qué tal, empresarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase de Derecho Laboral. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre la PTU. Ya hemos hablado anteriormente sobre lo que es la PTU. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando, pero ya en un caso práctico, el cual les traigo para que podamos nosotros comprender lo que es la distribución de las participaciones de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Bien, aquí nosotros tenemos nuestros datos, ¿sí? Y también aquí tenemos otros datos adicionales. Vamos a verlos poco a poco. Tenemos un porcentaje por repartir determinado por la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Este es del 10%. Hay que recordar que en la ley la Ley Federal del Trabajo nos establece que esta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, de acuerdo al artículo 117, eh, va a determinar el porcentaje en el cual se va a repartir las utilidades hacia los trabajadores. Asimismo, el artículo 118 nos menciona que para que la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa haya podido determinar qué porcentaje los trabajadores deben de participar en las utilidades que ha creado la empresa, se tiene que realizar diversos estudios necesarios respecto a la economía nacional y del desarrollo industrial del país para poder determinar de una manera razonable cuál debería de ser ese porcentaje. Y por lo tanto el artículo 117 nos menciona que los trabajadores deberán de participar en ese porcentaje. Ahora, en el artículo 119 y 120 también nos menciona lo referente al porcentaje que se va a distribuir. En el segundo párrafo del artículo 120 nos establece que ese porcentaje se le va a aplicar a la renta gravable de acuerdo a la normatividad de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, este porcentaje por repartir determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, en el año 2020, en el cual se está realizando la grabación de este video, es del 10%, ¿sí? Y ya lleva muchos años con ese porcentaje. Después nos menciona que la renta gravable de esta empresa que estamos pues ejemplificando es de 2.222.000. Esa es la renta gravable para el ejercicio 2020. Hay que recordar que acabo de mencionar que en el segundo párrafo del artículo 120 nos establece que el porcentaje de la PTU se va a aplicar directamente a la renta gravable. Vean el párrafo que les estoy señalando, que es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración. Posteriormente, vamos a regresar, tenemos otros datos adicionales. Las utilidades no cobradas por los trabajadores en los ejercicios anteriores. Y tenemos que las utilidades no cobradas por los trabajadores en el ejercicio anterior, porque recuerden que la renta gravable que nosotros estamos determinando es del año 2020, pues la utilidad no cobrada correspondiente al ejercicio 2019 es de 150,000. ¿Sí? Recuerden que esta utilidad, esta PTU, fue distribuida, aquí se las voy a poner, distribuida en mayo de 2020, ¿correcto? Mientras que las utilidades no cobradas en el ejercicio 2018 fueron distribuidas
en mayo 2019 y es por 180,000, que aquí nosotros lo tenemos. Ahora, ya que tenemos nosotros estos datos correspondientes, pues hay que determinar cuál va a ser la renta gravable, ¿verdad? Vamos a considerar, bueno, la renta gravable aquí la tenemos, más bien, ¿cuánto es el monto de la PTU a distribuir? De acuerdo a la ley, en su artículo 122 nos establece que el reparto de utilidades entre los trabajadores que realiza la empresa se debe de realizar 60 días siguientes a la fecha en que se debe de pagar el impuesto anual. De acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta, para una persona moral nos menciona que su declaración se debe de realizar dentro de los primeros 3 meses. Eso quiere decir que el 31 de marzo es el último día para poder pues presentar la declaración anual de impuestos sobre la renta, 31 de marzo. Entonces, aquí se los quiero ejemplificar. Voy a abrir una nueva hoja de Excel. Permítanme, déjenme aumentar el zoom para que tengamos nuestro papel de trabajo. Vamos a considerar que el ejercicio fiscal que nosotros estamos trabajando en este momento es el del año 2020. Esto quiere decir que el ejercicio fiscal empieza el 1 de enero de 2020 y termina el 31 de diciembre de 2020. ¿Sí? Déjenme para que se ponga en el mismo formato. Ahí está. Aquí nosotros ya tenemos el ejercicio fiscal del año 2020. De acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación establece que un ejercicio fiscal inicia o dura un año calendario, y un año calendario inicia desde el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Una vez de que se finalizó el ejercicio fiscal, se presenta una declaración anual. En este ejemplo estamos hablando de una persona moral y nos menciona que se debe de presentar dentro de los 3 primeros meses del siguiente año. Es decir, si el ejercicio fiscal es 2020, pues el siguiente año es 2021 y nos dice que son los primeros 3 meses. Esto quiere decir que se puede presentar en enero 2021, en febrero 2021, aquí disculpen, aquí está, y en marzo 2021, ¿correcto? Y por lo tanto, el último día para presentar la declaración anual estamos hablando de una persona moral, pues sería el último día de marzo, que sería el día 31 de marzo del año 2021. Ese sería el último día. Ahora, vean lo que nos dice el artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá de efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se deba de pagar el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Eso quiere decir que se tienen 60 días para hacer la repartición de la PTU, que es lo que nosotros estamos trabajando. Ahora, si sumamos estas dos, vean cuándo sale, 30 de mayo, que sería el último día para repartir la PTU
30 de mayo 2021. Algunos pensarían que podría ser el día 31 de mayo, pero no, vean, sumándole los 60 días nos da el 30 de mayo de 2021 y ese es el último día para repartir la PTU. Ahora, vamos a seguir con nuestro ejemplo. Bueno, antes de eso, esta parte, vean, dice, el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Esto es muy importante. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Bien, vamos a considerar que el día 30 de mayo se repartieron las utilidades, pero posiblemente un trabajador que sí trabajó durante el año 2020 tal vez renunció en febrero del 2021, pues no está trabajando en el último día para la repartición de las utilidades. Por lo tanto, ese trabajador, como ya lo hemos mencionado en otras clases, el trabajador tiene el derecho de reclamar la PTU por un periodo de un año, ¿sí? Entonces, el inicio del derecho a reclamar el reparto de la PTU no cobrada, eso sería, déjenme, voy a hacer un poquito más a la derecha todo. Ahí está. Sería el día siguiente, ¿sí? Este más 1. El 31 de mayo de 2021 inicia el periodo que tiene el trabajador para reclamar el pago de la PTU. Recuerden que el último día de reparto de la PTU fue el 30 de mayo de 2021. Y en el ejemplo que yo les estaba mencionando, aquí les voy a hacer una nota. El trabajador sí laboró durante el ejercicio 2020, que es enero a diciembre, y renunció, vamos a poner el 14 de febrero de 2021, ¿sí? Entonces, déjenme ponerle formato. Entonces, si renunció el día 14 de febrero de 2021, en el momento en que se repartió la PTU 30 de mayo de 2021, pues el trabajador no estaba laborando, ¿sí? Ya había renunciado. Sin embargo, el trabajador tiene derecho a participar en la PTU del ejercicio 2020 que sí laboró. La empresa hace la repartición de la PTU, si lo considera dentro de los cálculos, y vamos a considerar que todos pasan a la caja a cobrar su cheque. Y aquí nosotros tenemos que el último día para que se reparta la PTU como obligación del patrón es el 30 de mayo de 2021. Sin embargo, este trabajador no fue antes o dentro de este periodo hasta el 30 de mayo de 2021, por lo cual no cobró su PTU. A partir del día siguiente, que es esta fecha, 31 de mayo de 2021, inicia el derecho que tiene el trabajador de poder reclamar el pago de la PTU. Y nos dice que el derecho, la vigencia del derecho, de los derechos laborales,
duran un año. Un año. Eso significa que son 365 días. Déjenme ponerle 365 días. Por lo tanto, a 31 de mayo le sumamos 365 días y su derecho finaliza el día 31 de mayo de 2022. Entonces, finaliza su derecho de cobro, finaliza el derecho de cobro de la PTU no cobrada. Ahí está el año, 365 días. Entonces, el día 31 de mayo es cuando se finaliza el periodo para que este trabajador pueda, pues, cobrar su dinero. Eso quiere decir que al día siguiente inicia el periodo para acumular la PTU no cobrada en el siguiente periodo. Que sería 31 de mayo más un día. Eso quiere decir que el 1 de junio empieza a correr ese derecho, ¿no? De que los demás trabajadores deban de cobrar la PTU no cobrada. Recuerden ustedes que ya hemos visto pues este tema en el cual si un trabajador no cobró la PTU y nunca la cobra, ese monto de PTU no se le regresa al patrón, sino que se le debe de distribuir a los trabajadores. Entonces, ¿cuándo se le debe de distribuir a los trabajadores? Pues cuando finaliza el derecho de cobro de esa PTU, que sería en el año 2022. Por lo tanto, el ejercicio donde se acumulará la PTU no cobrada del ejercicio 2020 es en el año 2022, donde estamos aquí, en el ejercicio 2022. Ejercicio 2022. Ahora, ¿cuándo se reparte las utilidades del ejercicio 2022? Bueno, las utilidades a repartir en el correspondientes, las utilidades a repartir respecto a la PTU, correspondientes al ejercicio 2022, finaliza, recuerden, el 30 de mayo del 2023. Es cuando se reparten las utilidades. Recuerden aquí, último día para el reparto de utilidades, habíamos mencionado 30 de mayo, por eso es 30 de mayo. Y aquí se debe de repartir en el año 2023. Entonces, en resumen, nosotros sabemos que el ejercicio fiscal donde se obtiene PTU fue en el año 2020, ¿verdad? Se repartición de PTU a los trabajadores en mayo, el 30 de mayo de 2021, ¿sí? Posteriormente, la repartición de PTU 2020 a los trabajadores, bueno, más bien ejercicio, donde se repartirá ejercicio
fiscal donde se repartirá la PTU 2020 no cobrada habíamos mencionado que era en estos años, ¿se acuerdan? En el año 2022. Por lo tanto, la repartición de la PTU a los trabajadores del ejercicio 2022 es el 30 de mayo, a más tardar el 30 de mayo de 2023. Este es el resumen. Vean, este dato, lo voy a poner en amarillo, se refiere a este dato. Lo pongo en amarillo. ¿Cuándo se reparte las utilidades? En este ejemplo del año 2020 se tiene que repartir el día 30 de mayo de 2021. Este se los voy a poner de color verde, que es este dato que yo les di aquí. Ahí está. Cuando se reparte, perdón, este no es, porque este es de la declaración, es este. Ahí está, 30 de mayo de 2021. Después, cuando se reparte la PTU del 2020 que no fue cobrada hasta el ejercicio 2022. Entonces, estas se las voy a poner de otro color, azul, que se refiere a estos datos que nosotros habíamos hablado aquí. Posteriormente les mencioné cuándo se reparte la PTU de los trabajadores del ejercicio 2022 el 30 de mayo de 2023. Vamos a ponerlo de un color anaranjado. Y este dato es este. Entonces, estos datos ustedes deben de tener en consideración porque en este ejemplo de la PTU tenemos utilidades no cobradas. Tenemos por un lado las utilidades no cobradas del ejercicio 2019 y tenemos las utilidades no cobradas del ejercicio 2018. Si la renta gravable es del año 2020, ¿cuál es la utilidad que se debe de distribuir? ¿Cuál creen ustedes? ¿La del ejercicio 2019, 150,000? ¿O la del ejercicio 2018, 180,000? Bueno, recuerden aquí que el ejercicio fue 2020, se repartió junto con la utilidad del 2022, pero se pagó la PTU hasta el 2023, es decir, 3 años después, ¿verdad? Ahora vamos nuevamente acá. En la renta gravable 2020 tenemos 2,222,000. Aquí la pregunta que quiero hacerles, déjenme ver si no voy a insertar. Espero que no afecte. Aquí un dato que es muy importante. ¿Sí? Fecha de repartición de la PTU a los trabajadores correspondiente al ejercicio 2020. Habíamos mencionado que son 60 días después de la declaración anual. Habíamos mencionado que es el 30 de mayo del año 2021 en este ejercicio. Aquí está como contabilidad, déjenme ponerle fecha. Ahí está. El 30 de mayo de 2021. Por lo cual nosotros tenemos que en el ejercicio fiscal 2020 que se va a repartir la PTU hasta el 2021, ¿cuál de estas dos utilidades debemos de distribuir? Nuevamente, la del ejercicio 2019 que se debe de pagar que se tuvo que pagar en mayo de 2020, o la del ejercicio 2018 que se distribuyó en mayo 2019. Pues nuevamente vamos a este ejemplo.
El ejercicio donde se obtuvo la PTU fueron 2020. Sin embargo, se acumuló hasta el ejercicio 2022 que se pagó hasta el ejercicio 2023, mayo de 2023. Por lo tanto, la diferencia de estos 2 años, 2022 y 2020, la diferencia es de 2 años, ¿verdad? Y estamos hablando de ejercicios, no de fechas de pago, que también son de 2 años, vean, 2021 y 2023. Son 2 años, ¿verdad? Pero aquí son en ejercicios y aquí es en fechas. Por lo tanto, vamos a tomar en consideración los ejercicios. El ejercicio en el cual se obtuvo la PTU es 2020, pero se acumuló hasta el 2022. Vean acá. Aquí nosotros estamos teniendo 2020, el ejercicio 2020. Por lo tanto, si la diferencia son 2 años, entonces estaríamos hablando de una utilidad del año 2019 o una utilidad del año 2018. Recuerden que la diferencia son 2 años. Si el ejercicio es 2020 menos 2 años, pues esta sería la utilidad que nosotros deberíamos de distribuir en el 30 de mayo del 2021. ¿Sí? Esta se las pongo para poder mostrarles cuáles son las que debemos de distribuir. Ahora, si no se va a distribuir, si nada más se va a distribuir la PTU del ejercicio 2018, ¿cuándo se va a distribuir la PTU del 2019? Pues al ejercicio, dentro del ejercicio 2021 que se va a pagar en 30 de mayo 2022. Entonces, tomen mucho en consideración esta parte. Ya ven que yo les mencionaba, vamos a ver un tema práctico y yo les voy a estar mencionando, ¿sí?, cómo se aplica la ley. Y esta parte es muy, muy importante que ustedes la sepan. Ahora, ya sabemos que la renta gravable del año 2020 es 2.222.000 y que la PTU no cobrada del ejercicio 2018 se tiene que acumular a lo que se va a pagar en 30 de mayo de 2021. Bien, ahora ya acabamos de analizar este dato. Vamos al siguiente. Aquí nosotros tenemos un listado de los trabajadores. Tenemos el trabajador A, B, C, D, E, F y G. Y tenemos la categoría con el cual se les contrató. Trabajador de confianza, trabajadores sindicalizados, un temporal, uno de confianza y un sindicalizado. Aquí nosotros tenemos los días trabajados. Y el temporal, bueno, aquí nosotros le pusimos directamente 0. ¿Por qué 0? Bueno, vamos a buscar. Hay un artículo respecto a los trabajadores de tiempo temporales. Déjenme, lo busco rápidamente para que ustedes lo puedan ver. Es vean. Dice, artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades se ajustará a las siguientes normas. Y en la fracción número 7 nos dice, los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Entonces vamos a considerar que este trabajador, pues vamos a decir que trabajó 50 días. Por lo tanto, no debería tener derecho a la participación de la PTU. Entonces, lo voy a poner de color rojo porque no debe de participar en la repartición de la PTU. Porque recuerden ustedes que deben de haber cumplido 60 días trabajados durante el ejercicio. Y si durante el ejercicio solamente laboró
50 días, no tiene derecho a participar en la PTU. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en consideración. Tenemos trabajadores de confianza. Aquí, por ejemplo, y tenemos trabajadores sindicalizados. Recuerden que también nos establece que dependiendo del puesto que tenga esos trabajadores de confianza, participarán o no participarán en la PTU. En la fracción 1 de este artículo 127 nos establece que los directores, administradores y gerentes generales de la empresa no participarán en la PTU. Sin embargo, vean ustedes en la fracción número 2. En la fracción número 2 nos establece que los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, excepto los directores, administradores y gerentes general, pero los demás sí participarán en la PTU, pero si el salario que percibe es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de este, al trabajador de planta con las mismas características se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Y ahorita lo vamos a ver. También tenemos lo que son las incapacidades. Tenemos días de incapacidad y tipos de incapacidad. Aquí tenemos las referentes a enfermedad general, a riesgos de trabajo, enfermedad general. Pero también aquí podríamos haber puesto el de maternidad. No sé, déjenme ver si... Bueno, este no está. ¿Por qué es importante el de maternidad? Porque, vean, la fracción número 4. Dice, las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Eso quiere decir que los de riesgo de trabajo, ellos, vamos a ponerlo en color verde, ellos sí participan para la PTU, riesgo de trabajo y maternidad, ¿sí? Sí participan para la PTU. Sin embargo, las enfermedades generales no participan para el reparto de la PTU, porque aquí nos establece que solamente son por riesgo de trabajo y por maternidad. Bien. Posteriormente, nosotros tenemos el salario base en el año 2020. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos los salarios percibidos en el ejercicio 2020. ¿Cómo determinamos este salario? Bueno, este salario pues es lo que se le paga al día, mientras que este salario percibido pues son cuánto se le paga al día multiplicado por los días laborados, y entonces ese sería el salario percibido durante el año. Ahora ya tenemos el desarrollo. Esos nada más fueron los datos, ¿eh? ¿Qué es lo importante que ustedes deben de saber? Bueno, que para el ejercicio 2020, que se va a pagar el 30 de mayo de 2021, se le tiene que anexar las utilidades no cobradas correspondientes a 2 años, al ejercicio de 2 años atrás. Eso quiere decir del 2018. También deben de saber que los trabajadores que hayan tenido un riesgo de trabajo o un periodo de maternidad sí participan dentro de la PTU los días de incapacidad. Si tuvo aquí, por ejemplo, 85 días de incapacidad, pues esos 85 días sí participan para el cálculo de la PTU. Por eso, vean, en este caso estamos sumando 280 más 85, que serían estos dos que les estoy señalando, que serían los días trabajados más los días de incapacidad, por el salario base 2020. ¿Por qué? Porque la incapacidad aquí, en riesgos de trabajo y en maternidad, sí participan para la PTU. ¿Qué pasa en el caso de enfermedad general?
En el caso de enfermedad general no participan para la PTU. Vean que solamente estamos multiplicando en lo que son los días trabajados efectivamente sin sumarle los días de incapacidad, sin sumárselos. Entonces, tomen mucho en consideración esta parte porque en el artículo 127, fracción cuarta, nos menciona que es cuando sí participan en la PTU. Después, aquí tenemos trabajadores de confianza y trabajadores sindicalizados. Recuerden que la fracción número 2 nos menciona que los trabajadores de confianza sí participan en la PTU, excepto los directores, administradores y gerentes generales. Y los demás trabajadores de confianza sí van a participar en la PTU siempre y cuando exista un tope en su sueldo respecto al trabajador sindicalizado que gane la mayor cantidad de dinero, aumentándole un 20% adicional. Por lo tanto, en esta parte, en la fracción 2 del artículo 127, está topando a los trabajadores de confianza en la participación de la PTU de conformidad al 100% de lo que gana un trabajador sindicalizado más un 20%. Eso es lo que nos establece esta fracción 2. Otro, recuerden que los trabajos temporales. Respecto a los trabajos temporales, nosotros acabamos de mencionar que en la fracción 7 del artículo 127 nos menciona que los trabajadores eventuales para participar en la PTU debieron de haber trabajado por lo menos 60 días. Y en nuestro ejemplo, nosotros estamos considerando que este trabajador, que es temporal, trabajó durante el ejercicio solamente 50 días, por lo cual yo lo estoy señalando en color rojo, por lo que no participa en la PTU. Después tenemos el desarrollo. En el desarrollo lo que nosotros queremos determinar en primera instancia es calcular el importe de la PTU que se repartirá en el año 2020, aquí está mal, en el año 2020 por las utilidades generadas este es 2021 por las utilidades generadas en el año 2020. Por lo cual nosotros tenemos que determinar cuál es la renta gravable, que son 2.222.000, que es el mismo que nosotros tenemos acá. Habíamos mencionado que la renta gravable debe ser de acuerdo a lo estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. Después nosotros tenemos el porcentaje de la participación de los trabajadores, que es el 10%, que nosotros aquí ya lo habíamos mencionado y que ya desde el inicio habíamos comentado de por qué es el 10%. Entonces, vamos a hacer una multiplicación de la renta gravable por el porcentaje de la PTU, que en este caso es el 10%. Y nosotros tendríamos un resultado sobre el importe de la PTU que se va a repartir correspondiente al ejercicio 2020, 222.200. Y se le va a sumar las utilidades no cobradas del año 2018, que en este caso, vean, son estas utilidades, ejercicio 2018, que no fueron cobradas, fueron 180.000 para este ejemplo. Y entonces nosotros vamos a poner los 180.000. Por lo tanto, el importe total a repartirse en mayo 2021 son 402.200, que es la suma del importe de la PTU correspondiente al ejercicio 2020 más las utilidades, la PTU no cobrada correspondiente al ejercicio 2018. Esta es la PTU que nosotros debemos de distribuir, 402.200. Ahora, ¿cómo se distribuye la PTU? Pues la PTU se va a distribuir al 50%, mitad y mitad. Déjenme ver si puedo encontrar rápidamente el artículo correspondiente. Ya lo habíamos visto, pero para que ustedes puedan tener todos los datos correspondientes a ello.
Vean. Artículo 123. Las utilidades repartibles se dividirán en dos partes iguales, es decir, 50% y 50%, ¿verdad? Dice, la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. El artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. Por eso, vean, esta es la utilidad repartible, la que nosotros acabamos de determinar, que corresponde al ejercicio 2020, sumándole la no cobrada del ejercicio 2018, y se va a repartir en mayo de 2021, 402,200, que es exactamente la que nosotros tenemos aquí. Y por lo tanto, vamos a determinar la base de distribución de la PTU. Recuerden que nos está diciendo que dividamos entre dos partes iguales, 50% y 50%. Vean que aquí yo les estoy mencionando que es la división correspondiente al artículo 123. Ahí está el 50%. Por lo tanto, la mitad de 402,200 serían 201,100, que sería el importe proporcional para repartir entre los días y los salarios. Entre los días y los salarios, porque recuerden que el artículo 123 nos menciona, la primera mitad se dividirá por igual entre todos los trabajadores tomando en consideración el número de días trabajados. ¿Sí? Ahí está, días trabajados. Y después nos dice, la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados, salarios. Y aquí yo se los estoy mostrando. Uno va a ser de acuerdo a los días y la otra de acuerdo al salario. La mitad y la mitad, 201,100. Ahora, vamos a determinar, vamos a calcular la participación en las utilidades correspondientes a cada trabajador en función a los días trabajados. Vamos a ver, recuerden que el trabajador E es temporal y esos 50 no participan. Por lo tanto, aquí en esta parte, él no participa. Entonces, yo lo voy a poner en rojo. Y días trabajados para efectos de PTU es 0. No participa. ¿Sí? Entonces, él no está participando en la PTU. Vean todos los demás. Todos los demás quedan exactamente igual. ¿Sí? Días trabajados 365, 360, 65, 280, 365 y 355, que son exactamente los mismos días, excepto por el trabajador temporal. Los días de incapacidad siguen exactamente igual. Recuerden que los días de riesgo de trabajo, los días de incapacidad por riesgo de trabajo y maternidad, sí forman parte para la repartición de la PTU. Por lo tanto, la suma de estos dos nos da 365 días, que es lo que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, respecto a las enfermedades generales, estas no forman parte para la PTU. Por lo tanto, estos 360 no se le van a sumar los 5 días, se quedan como 360. Entonces, ya que tenemos todos los trabajadores que trabajaron durante el ejercicio 2020 y descartamos aquellos que no cumplen las condiciones del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es sumar los días trabajados. En este caso tenemos 2,175 días trabajados. Ya que nosotros sabemos que tenemos 2,175 días trabajados, ahora es tiempo para determinar el importe por repartir en función de los días laborados por cada trabajador. Recuerden que nosotros estamos considerando que la primer parte se repartirá por igual, ¿sí? Aquí en el que le estoy señalando, la primer parte se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. ¿Sí? En el año. ¿Cuál año? Pues el del ejercicio 2020. Entonces, vamos a seguir trabajando. Vean, primero, vamos a calcular el factor aplicable al reparto por los días trabajados por cada empleado. Tenemos el importe proporcional por repartir
respecto a la PTU del 50%, 201,100. Recuerden que estos 201,100 nosotros ya lo habíamos determinado aquí. Ahí están los 201,100. Después nos dice, divídelo entre el total de los días laborados por considerar para el reparto de la PTU. 2,175. ¿De dónde salió? De la suma de todos estos. Vean, de la suma de todos estos salió 2,175, que es la suma de los días trabajados de todos los trabajadores que sí participan en la repartición de la PTU. Y es exactamente la que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer una división. Vamos a hacer una división del importe de 201,000, que es el 50% a distribuir, entre los días, el total de días trabajados, y nos va a salir un factor de reparto por días, es decir, 92.46. ¿Qué quiere decir este factor? Que por cada día trabajado se te tiene que pagar 92.46 pesos por cada día trabajado del ejercicio 2020. Ahora, nuevamente, vamos. Aquí tenemos día trabajados, pues aquí recuerden que es 0. Y lo voy a señalar, el temporal no está trabajando para efectos de PTU, Ahí está. Entonces, vamos a realizar la distribución. Aquí tenemos todos los trabajadores, de la A hasta la G. Recuerden que nosotros aquí lo tenemos, trabajador del A a la G. Ahora, la categoría, confianza, sindicalizados y temporal. Días trabajados, días con incapacidad. Y aquí nosotros, ahora sí, estos datos que tengo aquí, que yo ya les mostré, son los mismos que tenemos acá. Son los mismos. ¿Sí? Y estos días para la PTU 2175 son los mismos que tenemos aquí. Vean que simplemente estamos repartiendo. Ahora, como sé que esta tabla que le estoy señalando ya la tenemos aquí, entonces hay que aplicarle el factor que nosotros hemos sacado aquí, 92.46. Recuerden que ese 92.46 se refiere a cuánto se le tiene que pagar de PTU a los trabajadores por cada día laborado. Y aquí ya tenemos los días laborados en el año. Entonces, el factor es 92.46, que es este, el que nosotros aquí sacamos, ¿sí? Nosotros lo ponemos aquí, ahí está el factor. Y entonces, ahora sí podemos determinar la PTU correspondiente en función a los días laborados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una multiplicación, vean ustedes. Vamos a multiplicar los días que laboró por el factor, ¿sí? Ahora, vean, aquí tenemos 365 días. Tenemos 365 días. Se va a multiplicar por el factor, que es el factor es 92.46. Recuerden que 92.46 es el pago de PTU por cada día trabajado, pero ese trabajador sí laboró 365, entonces le tiene que pagar los 365 días y cada día es 92.46. Por lo tanto, la multiplicación de estas dos cantidades, de estos dos días que se deben de considerar para la PTU y del factor, nos da el total de PTU que se le debe de pagar al trabajador correspondiente a días. Y así se le va a hacer absolutamente todos. Vean que el temporal, pues no se le debe de considerar como trabajado, aunque se multiplique por el factor, pues el valor es 0. ¿Sí? Y se está repartiendo de acuerdo a los 2,175 días que se elaboraron por todos los trabajadores. La multiplicación de estos dos factores nos da lo que es la PTU correspondiente por cada uno de los trabajadores. Y la suma de todos estos nos da 201,100. Aquí está.
201,100. Estos 201,100 son los que tenemos que repartir. Vean acá, 201,100 son a repartir entre días y salarios. Si no nos sale esta cantidad, correspondiente a lo que ya habíamos mencionado también aquí arriba, entonces nuestro cálculo está mal. Y aquí nosotros tenemos el porcentaje, cómo se repartió por cada uno de los trabajadores. Ese punto no es importante, pero sí sería conveniente que lo pudieran ustedes sacar, ¿no? Para que vean cómo se fue repartiendo. ¿Cómo se hace? Bueno, a esta cantidad de 33,747 se lo dividió entre 201,100. La división ya les va a salir el porcentaje 0.167816. Lo multiplican por 100 y ya está en porcentaje. Entonces, cada uno de estos lo van a dividir entre el total 201,100 y les va a salir ya estos resultados. Ya tenemos cuánto le corresponde a cada trabajador respecto a la PTU de días trabajados. Ahora, el siguiente paso, hay que calcular la PTU correspondiente al trabajador en función a los salarios devengados. Y tenemos en el inciso A la comparación que primero debemos de determinar respecto al salario base para el reparto de las utilidades de los empleados de confianza. Los empleados de confianza. Vamos a analizarlo. Recuerden ustedes que en el artículo 127, si no mal recuerdo, a ver, aquí está, sí. Esta parte nos dice, los trabajadores de confianza, sí, excepto directores, administradores y gerentes generales, los demás trabajadores de confianza sí van a participar para efectos de la PTU, pero van a participar por el salario más alto del trabajador sindicalizado, sumándole el 20%. Es lo que nos dice esta fracción 2. Entonces vamos a regresar y vamos a analizar. Recuerden que nosotros aquí tenemos a el trabajador A, es trabajador de confianza. Este es trabajador de confianza. El trabajador B es trabajador de confianza. Y el trabajador F también es de confianza. Tenemos tres trabajadores, A, B y F. Vean que aquí tengo el trabajador A, B, F. Ahí están los trabajadores de confianza que tenemos que analizar. Y su categoría es de confianza. ¿Cuánto gana cada uno? Bueno, vamos hasta arriba. Hasta arriba, el trabajador A nos dice que gana al día 1,500. El trabajador B gana 1,000 y el trabajador F gana 1,100. Ahí está. Entonces, 1,500, 1,000 y 1,100. Vamos a regresar y aquí está. Trabajador A, 1,500, trabajador B, 1,000, trabajador F, 1,100. ¿Correcto? Ahora hay que determinar cuál es el trabajador sindicalizado que gana la mayor cantidad de dinero. El trabajador C, que es sindicalizado, gana 900. El trabajador D gana 850. El trabajador G, 600. Entonces, el trabajador que gana la mayor cantidad de dinero es el trabajador sindicalizado C. Él gana al día 900 pesos al día. Entonces, es el trabajador sindicalizado que con mayor, que tienen mayores ingresos. Recuérdenlo, nuevamente, quiero que lo vean, 900. Aquí están los 900. El trabajador C gana 900, ¿sí? Entonces, no lo pierdan de vista. Aquí les voy a poner los 900. Ahí están los 900, ¿correcto? Ahora, recuerden, la fracción 2 del artículo 127 nos establece que se le debe de pagar a los trabajadores de confianza el salario del trabajador sindicalizado que gane la mayor cantidad, aumentándole un 20%. Entonces vamos a regresar. Ya determinamos que el trabajador sindicalizado que gana la mayor cantidad de dinero
gana al día 900 pesos. A este hay que sumarle el 20%. Entonces 900 por el 20% son 180. Vamos a sumar 900, que es el salario del trabajador sindicalizado que gana más sumándole el 20% adicional, vean que es 1080. ¿Sí? Vean cómo se determinó. Esos 1080 aquí los tenemos, vean. Aquí los tenemos. Por lo tanto, el trabajador A gana 1500. Por lo tanto, el salario máximo que le debemos de pagar a ese trabajador de confianza A es 1080. Por lo tanto, vean ustedes, dice, salario máximo que servirá de base para el cálculo de la PTU para trabajadores de confianza. En este caso, son 1080. ¿Sí? Porque rebasa. Recuerden que el trabajador A, que es de confianza, gana 1500, pero la ley en este artículo 127, fracción 2, nos establece que el límite es el 20% adicional del salario máximo de un trabajador sindicalizado, 1080. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador B? El trabajador B gana 1000, por lo tanto está por debajo de los 1080. ¿Sí? Entonces se le respetan los 1000, se le respeta lo que gana, ahí está los 1000. O sea, no vayan a poner 1080, no es el mayor, sino que no debe de rebasar los 1080. Pero el trabajador B, que es de confianza, gana 1000, por lo tanto participa mediante 1000. Recuerden aquí, nos dice salario del trabajador sindicalizado de más alta percepción con un incremento del 20%, que es lo que nosotros hicimos en esta parte. El trabajador F, él gana 1100. Sin embargo, el salario máximo topado es 1080. Se pasa, ¿verdad? Porque es 1100 el trabajador F. En este caso, el salario máximo como base para la participación de la PTU es el topado, 1080. Entonces, estos son los salarios que debemos de considerar para los trabajadores de confianza. Ven ustedes por qué yo les mencionaba anteriormente, vamos a ver un ejercicio para que ustedes sepan cómo hacerlo, porque estamos teniendo un ejercicio en el cual estamos analizando con mayor profundidad, no como lo realizó en el libro el autor, que hizo un muy buen trabajo, pero sin embargo creo que este ejemplo que les estoy presentando tiene mayores elementos para poder aprender sobre la PTU. Ahí tenemos los salarios máximos. Entonces, ahora sí vamos a hacer el cálculo del salario anual que servirá de base para determinar la PTU de los trabajadores. Recuerden ustedes que la ley nos menciona, artículo 123, si no mal recuerdo. Sí, aquí está. Dice, la segunda parte, se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestados durante el año. Durante el año. No por día, durante el año. Entonces, vamos nuevamente. Aquí ya tenemos a todos los trabajadores. Recordemos que el trabajador temporal no participa. Entonces lo pongo en rojo y aquí en días trabajados le pongo 0. No participa. ¿Sale? Él no participa. Ya tenemos a todos los trabajadores de la A hasta el trabajador G. Tenemos los días trabajados, los días de incapacidad, ya lo habíamos trabajado anteriormente. Recuerden que aquí están, ya los habíamos trabajado. Y ya tenemos el salario base. Recuerden que aquí nosotros mencionamos el trabajador A, como gana 1500 y rebasa los 1080, su salario máximo sería 1080. Y vean que aquí le ponemos que el salario base es de 1080, no sus 1500. También recuerden que el trabajador B gana 1000 y no se le van a poner los 1080, se le va a respetar los 1000. Y aquí está, vean, trabajador B, gana 1000. El trabajador F gana 1100, por lo cual se pasa por 20 pesos, se le va a tomar el topado, 1080. Vean ustedes que
aquí está el trabajador F, que es el trabajador de confianza, y ahí están los 1080. Entonces vean que se está respetando este salario máximo correspondiente para la repartición de la PTU. Todos los demás, todos los sindicalizados, todos los que no rebasan de ese tope, bueno, están dentro del mismo, ¿verdad? Ahora, ya sabemos cuál es el salario. Ahora nos dice cuál es el salario percibido en el año. ¿Por qué? Porque recuerden que les acabo de decir que en la última parte, en el último renglón del señalado, menciona prestados durante el año. Entonces, el salario base se va a multiplicar por los días trabajados, incluyendo la incapacidad por riesgo de trabajo y maternidad. No así la de enfermedad general, ¿sí? Entonces vean ustedes, vamos a multiplicar 365 por 1080 y ya tendríamos el salario percibido de 394,200 al año. En este caso, vean lo que está pasando, son 360 en el trabajador B, 360 días trabajados, sin incluir los días de incapacidad por enfermedad general, multiplicado por el salario base, que son 1000. ¿Sí? Vean ahora el trabajador sindicalizado D. Vamos a sumar los días trabajados más los días de incapacidad por riesgo de trabajo. La suma de esos dos nos lo vamos a multiplicar por 850 y ahora sí nos va a salir el salario correspondiente al año. El trabajador E, que es temporal, recuerden que él no participa en la PTU. Y el último, el trabajador G, tuvo 10 días de incapacidad por enfermedad general y recuerden que la incapacidad por enfermedad general no se van a considerar para efectos de PTU, por lo tanto, para determinar el salario de todo el año es la multiplicación de los días trabajados por la base del salario. Y ahí tendríamos 213,000. La suma de todo esto, vean, la suma de todo el salario percibido nos da un total de 2,150,000 pesos. Aquí lo tenemos. Y así se ha distribuido los salarios. ¿Cómo determinamos esto? Igual, el salario percibido lo vamos a dividir entre 2,150,000, que es el total de salarios, y ya nos va a salir cada uno de estos. Es decir, en el caso, por ejemplo, del trabajador D, que tuvo un salario percibido de 2020, del año 2020 tuvo 310,250, lo vamos a dividir entre 2,150,000 y nos va a salir 0.1551. ¿Sí? Y lo llevamos a porcentaje multiplicándolo por 100 y ahí está el 15.51%. Ahora ya tenemos el salario percibido para efectos de PTU. Ahora, vamos a determinar el factor de acuerdo con el salario devengado por los trabajadores. Vean ustedes, primero vamos a traer lo que es el importe proporcional por repartir en función a los días trabajados o al salario, que son 201,100. ¿De dónde salieron los 201,100? Recuerden que nosotros ya habíamos hecho el cálculo. Aquí está, vean, ahí está. 201,100. Y entonces estamos trayendo el mismo elemento, 201,100. Lo vamos a dividir entre los salarios devengados, 2,150,000, que aquí nosotros lo acabamos de determinar. Aquí está, 2,150,000. Después vamos a tener el factor en función a los salarios devengados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una división. ¿Sí? Aquí está, entre. Entonces son 201,100 entre 2,150,000 y tendríamos 0.10. ¿Qué significa ese 0.10? Significa que por cada peso que se le pagó al trabajador durante el año, se le tiene que dar 10 centavos de PTU, es lo que nos establece. Vean, por cada peso
por cada peso que se le pagó al trabajador durante el ejercicio 2020, se le tiene que dar 10 centavos correspondientes a la PTU. Entonces, ahora sí podemos determinar la aplicación del factor obtenido conforme a los salarios devengados por los trabajadores. Nuevamente, tenemos a los trabajadores desde la A hasta la G. Recuerden que el trabajador E es temporal, por lo cual ese trabajador E no participa. Este trabajador no participa. Está en rojo y ahí está. ¿Por qué? Porque es temporal. Ya lo explicamos. Ahora, vean ustedes que aquí tenemos el salario percibido en el año 2020. Todos estos que tenemos aquí, que suman 2.150.000, vean, aquí se los voy a poner la suma, 2.150.000. Estos, nosotros lo tenemos aquí, 2.150.000. ¿Sí? Y es exactamente estos datos que tenemos aquí provienen de aquí, de los que acabamos de determinar. Ahí está. Y después nos dice el porcentaje del reparto. El porcentaje de reparto es este, el que determinamos aquí, que no es necesario si no lo quieren determinar o lo quieren poner aquí. Y ponemos el factor que acabamos de determinar. ¿Dónde está el factor? Aquí está el factor. Vean, 0.1005. Y entonces a todo 0.1005. Y entonces, como yo les mencioné, aquí que por cada peso que se le pagó al trabajador durante el ejercicio fiscal 2020 se le tiene que pagar 10 centavos de la PTU. Entonces, aquí tenemos los salarios percibidos y por cada peso se le tiene que pagar 10 centavos. Por lo tanto, vean lo que se está haciendo, es una multiplicación entre el salario percibido en el ejercicio 2020 por el factor de 10 centavos y nos da la PTU correspondiente. Vean, PTU correspondiente en función a los salarios devengados. Es la multiplicación de lo que son los salarios por el factor que habíamos determinado y nos va a salir esta. Es una multiplicación, vean ustedes. ¿Sí? Ahí está, vean, es una multiplicación. Entonces, a la suma de todos estos, ¿sí?, nos sale 201.100. 201.100, otra vez, 201.100. ¿Dónde tenemos 201.100? Vean que lo tenemos aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la mitad, se iba a dividir la mitad? Por eso hicimos 50%. 201.000 va a ser por tiempo. Vean, ahí está, por tiempo, ahí está la repartición. Y después va a ser por salario, los 201.000, aquí está por salario. Por lo tanto, ahora sí podemos calcular el monto total de reparto para cada trabajador. Entonces, aquí tenemos a todos los trabajadores. ¿Sí? Recuerden que el trabajador E fue temporal y este no participó. Él no participa, está en rojo porque no participa. La PTU correspondiente de acuerdo a la función de días laborados, todos estos los traemos de acá. Aquí está, vean. Estos que suman 201.100 los ponemos aquí. Exactamente son los mismos. Y la PTU correspondiente a los salarios es la que acabamos de determinar. Aquí está. Esta que acabamos de determinar que suma 201.100 son la misma que nosotros ponemos aquí. Por lo tanto, el trabajador A, al trabajador B, C, etcétera, se les va a pagar esta cantidad por los días laborados durante el ejercicio 2020 y este por el salario obtenido durante el ejercicio 2020. La suma de estos dos nos da el PTU a repartir por cada trabajador. En el caso del trabajador A se le tiene que repartir 73.381.65. En el caso, por ejemplo, de el trabajador G, se le tiene que repartir 54.238, que es la suma de la PTU correspondiente a los días y la PTU correspondiente a los salarios.
Por lo tanto, la suma que se tiene que repartir de PTU son 402.200. Ahí está, 402.200. Esos 402.200, ¿dónde los tenemos? ¿Se acuerdan? Aquí están. 402.200, que es la PTU a repartir en mayo 2021. Recuerden que es lo correspondiente al ejercicio 2020 y la PTU no cobrada en el ejercicio 2018. Y ahí tenemos 402.200, que es lo que nos permite a nosotros calcular la PTU. Y ese es el cálculo completo de la PTU. Por eso yo les mencionaba en las clases anteriores, vamos a hacer un ejercicio completo para explicarles de manera teórico-práctica cómo se utiliza, cómo se hace el cálculo de la PTU, cómo determinar en qué momento sí participan, quiénes no participan, cuál es el monto máximo para participar los de confianza, por qué los trabajadores temporales o eventuales no participan o sí participan, el riesgo de trabajo, una enfermedad general, la maternidad, etcétera. ¿Sí? Este es el cálculo de la PTU de manera completa. Espero que les haya servido, que les haya gustado este video, esta clase, para que ustedes puedan en sus empresas poder determinar de manera adecuada la repartición de la PTU. Bueno, empresarios, hasta aquí la clase del día de hoy. Les mando un saludo a todos ustedes. Que se la pasen muy bien. Hasta luego.